Quiero contarte algo que me pasó hace un par de años. A veces, cuando lo recuerdo, siento que no fue real, pero tengo pruebas. Todo comenzó poco después de mi ruptura con Laura, mi exnovia. Tuvimos una relación intensa, apasionada, pero también tóxica. Cuando terminó, ella no lo tomó bien, y aunque al principio intentó reconquistarme, las cosas se volvieron más oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. Después de nuestra ruptura, bloqueé a Laura en todas partes, redes sociales, teléfono, correo. Necesitaba paz, necesitaba tiempo para mí. Al principio, recibía mensajes esporádicos desde números desconocidos y aunque sospechaba que eran de ella, los ignoraba. Después de un tiempo, los mensajes cesaron y pensé que finalmente había aceptado que habíamos terminado. Una noche de otoño, estaba trabajando tarde en mi computadora. Vivo solo en un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad. Mi ventana da a un callejón estrecho, donde apenas llega la luz. Esa noche había una niebla densa y el aire estaba tan frío que mi aliento se hacía visible. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de mis dedos tecleando. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la ventana, como si alguien hubiera arrojado una piedrita. Me giré y no vi nada. La ventana estaba empañada por el frío, así que no me preocupé. Tal vez fue el viento, pensé. Seguí trabajando hasta que escuché otro golpe, esta vez más fuerte. Me acerqué a la ventana y limpié el vaho con la mano. Del otro lado del cristal, escrito con lo que parecía un dedo, había un mensaje: ¿por qué me ignoras? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había nadie en el callejón, o al menos no podía ver a nadie a través de la niebla. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de entender lo que estaba viendo. Decidí ignorarlo, pensando que era alguna broma estúpida de adolescentes. Pero no pude seguir trabajando, mi mente estaba inquieta. Me levanté para tomar un vaso de agua cuando mi teléfono, que estaba en modo silencio, empezó a vibrar. Era un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Te asusté? No debería haberlo hecho. Solo quiero hablar. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo alguien sabía que me había asustado? Respondí con un simple ¿quién eres?, aunque en el fondo ya tenía una idea. La respuesta fue inmediata: ¿en serio no lo sabes? Siempre he estado cerca de ti. Sentí un nudo en el estómago. Apagué las luces de la sala y me acerqué a la ventana, escondido tras la cortina. Afuera, la niebla parecía haberse vuelto más espesa, envolviendo todo en un manto blanco. No había nadie. Decidí cerrar la ventana y echar las cortinas, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Esa noche, intenté dormir, pero me desperté alrededor de las 3 de la mañana por el sonido de mi teléfono vibrando. Lo revisé y encontré una foto enviada desde el mismo número desconocido. Era una imagen de mi ventana, tomada desde el callejón. La luz tenue de mi habitación se veía claramente a través de las cortinas cerradas. No podía respirar. Sentí como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta de entrada para asegurarme de que estuviera cerrada con llave. Luego volví a la ventana y, con una mezcla de terror y rabia, abrí las cortinas de golpe. No había nadie, solo la niebla iluminada por una solitaria farola. Me quedé mirando por unos segundos, intentando ver algo más allá de esa capa espesa. De repente, noté algo que me heló la sangre, una figura humana parada justo al borde de la luz. Era una silueta que no se movía, simplemente estaba ahí, mirándome. Levanté mi teléfono para tomar una foto, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Intenté seguirla con la vista, pero era imposible ver algo en esa negrura. Me quedé ahí de pie, temblando, con el teléfono en la mano. Entonces, recibí otro mensaje: no me gusta cuando me ignoras. Era Laura, lo sabía. Traté de llamarla, pero el número no estaba disponible. En los días siguientes, traté de olvidarlo, diciéndome a mí mismo que había sido solo una coincidencia, que todo estaba en mi cabeza. Pero cada noche, sentía como si alguien estuviera observándome. Una semana después, estaba volviendo a casa después del trabajo.
Era una noche tranquila y el callejón estaba desierto como siempre. Justo cuando iba a meter la llave en la cerradura, vi algo en mi puerta. Era una carta, pegada con cinta adhesiva. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato, era la de Laura. La abrí temblando. Dentro había una foto mía, tomada desde la ventana de mi habitación mientras yo dormía. La nota decía: siempre he sabido dónde encontrarte. Fui a la policía al día siguiente, pero no pudieron hacer mucho. No había pruebas suficientes para una orden de restricción. Todo lo que podían hacer era tomar mi declaración y aconsejarme que instalara cámaras de seguridad. Así lo hice, intentando sentirme más seguro. Durante las siguientes semanas, las cosas parecían volver a la normalidad. No recibí más mensajes, y las cámaras no capturaron nada extraño. Hasta que una noche, mientras revisaba las grabaciones por costumbre, vi algo que me hizo congelarme. Justo a las 3 de la mañana, una figura se movió lentamente por el callejón, deteniéndose frente a mi ventana. Era Laura, pero algo en su postura, en la forma en que se movía, me hizo pensar que no estaba en sus cabales. Miró directamente a la cámara y sonrió antes de desaparecer en la niebla. Al día siguiente, decidí mudarme. Dejé el apartamento y me mudé a otro estado. Cambié mi número de teléfono y cerré todas mis redes sociales. Durante un tiempo, funcionó. No volví a saber de Laura y empecé a sentirme más tranquilo. Hace unos días, sin embargo, recibí una carta en mi buzón. No tenía remitente, pero al abrirla, encontré una sola frase escrita en esa caligrafía que nunca olvidaré: nunca podrás escapar de mí. Desde entonces, he sentido que me observan, incluso en esta nueva ciudad. Me despierto a mitad de la noche con la sensación de que alguien está parado en la oscuridad, mirando. A veces, creo ver una silueta fuera de la ventana, pero nunca puedo estar seguro. No sé qué me asusta más, la idea de que Laura me sigue acosando, o la posibilidad de que, después de tanto tiempo, ya no sea realmente ella. Después de recibir aquella carta, mi vida se convirtió en un torbellino de paranoia y miedo. Me había mudado, cambiado de número de teléfono y cortado contacto con cualquier persona que pudiera tener conexión con Laura. Había hecho todo lo posible para escapar, pero ahora sentía que todo había sido en vano. La frase en la carta "nunca podrás escapar de mí" retumbaba en mi mente como un eco constante, y el miedo se convirtió en mi compañero diario. Los primeros días después de recibir la carta intenté seguir adelante. Me dije a mí mismo que solo era otra maniobra de manipulación de Laura, que intentaba mantener su control sobre mí. Instalé más cámaras alrededor de mi nueva casa y cambié mis rutinas diarias para evitar patrones. Ya no caminaba por los mismos lugares, ni tomaba la misma ruta al trabajo. Pero incluso con todas esas precauciones, la sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, después de regresar del trabajo, me detuve a revisar las grabaciones de las cámaras. Normalmente solo las revisaba de vez en cuando, pero algo dentro de mí sentía que debía hacerlo. Al principio no vi nada inusual, solo las imágenes comunes de los vecinos pasando y el movimiento de autos. Pero entonces, a las 3:15 de la madrugada, una sombra apareció en el borde del encuadre. Era una figura alta, demasiado oscura para distinguir, que se detuvo justo frente a mi casa. Permaneció allí unos segundos, luego se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedí el video y lo observé una y otra vez, intentando discernir algún rasgo familiar. No había nada claro, solo esa sombra inquietante. Intenté convencerme de que era solo alguien pasando, pero ¿quién se detiene frente a una casa en mitad de la noche, observando? La siguiente noche, volví a revisar las grabaciones. Esta vez, la figura apareció de nuevo, a la misma hora, y nuevamente se detuvo frente a mi casa. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. La figura levantó una mano y la agitó, como si supiera que estaba siendo observada a través de las cámaras. Me alejé de la pantalla, el miedo clavándose como un cuchillo en mi pecho. Decidí no dormir esa noche. Me quedé en el salón, con las luces apagadas, mirando hacia la ventana. El reloj marcó las 3:10 y mi respiración se volvió más rápida, esperando ver algo.
Entonces, allí estaba. Una figura parada al otro lado de la calle, inmóvil. Intenté enfocar mi vista en la oscuridad, pero no podía distinguir los detalles de su rostro. De repente, la figura comenzó a caminar lentamente hacia mi casa. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. Antes de que llegara a mi puerta, escuché el sonido de una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido: ¿vas a abrirme la puerta o tengo que entrar por la ventana otra vez? Dejé caer el teléfono. Otra vez. Laura había estado aquí antes, incluso en esta nueva casa. Corrí a la puerta, asegurándome de que estuviera bien cerrada con llave. Miré por la mirilla, pero no había nadie. No podía ver nada más allá de la oscuridad. Respiré hondo y me alejé lentamente, pero entonces escuché un golpe en la ventana de la sala. Me giré lentamente y allí estaba ella. Esta vez no era una sombra ni una figura distante. Era Laura, o al menos alguien que se parecía a ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y oscuros, y una sonrisa extraña se extendía por sus labios. Parecía disfrutar de mi reacción, de mi miedo. La ventana estaba cerrada, pero aún así, escuché claramente su voz, como un susurro que atravesaba el vidrio. Te dije que nunca podrías escapar de mí. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La sonrisa de Laura se ensanchó, y entonces comenzó a golpear el vidrio con sus manos, cada golpe más fuerte que el anterior. El sonido resonaba en mi cabeza como un tambor ensordecedor. Corrí a mi habitación, cerrando la puerta con seguro y tomando mi teléfono para llamar a la policía. Cuando llegaron, no encontraron nada. No había señales de Laura, y las cámaras tampoco mostraron nada más después de que la figura se alejara de mi casa. El oficial me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo mientras tomaba mi declaración. Dijo que probablemente era alguien jugando una broma pesada, pero yo sabía que no era así. Esa noche no dormí, y las noches siguientes tampoco. El miedo se había instalado en mi piel, en mi mente, como una enfermedad. Incluso en el trabajo me costaba concentrarme. Miraba constantemente por la ventana, esperando ver aquella figura observándome desde la distancia. Unos días después, recibí un correo electrónico. Era una cuenta nueva, con un nombre que no reconocía. El asunto solo decía recuerdo. Dentro, había un archivo adjunto, una foto. La abrí con manos temblorosas, y mi corazón casi se detuvo. Era una imagen mía, tomada mientras dormía en mi nueva cama. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz de la calle que entraba por la ventana. Al fondo, podía verse una sombra, la silueta de alguien de pie junto a la puerta. Intenté pensar en cómo pudo haber entrado. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas aseguradas. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Sin embargo, la prueba estaba allí, en esa foto. Intenté contactar con la policía de nuevo, pero ya no me tomaban en serio. Creían que estaba paranoico, que me estaba imaginando cosas por el estrés. Decidí investigar por mi cuenta. Me puse a revisar cada pequeño rincón de mi casa, buscando alguna pista, algo que me indicara cómo había podido entrar. Fue entonces cuando noté algo extraño en el sótano, un olor a humedad que no recordaba haber percibido antes. Me adentré más, iluminando con la linterna de mi teléfono, y vi que una de las paredes tenía una grieta apenas perceptible. Presioné con mis manos, y la pared cedió ligeramente. Al otro lado, había un pequeño pasaje oculto, un túnel estrecho y oscuro. No debería haber estado allí, no en una casa moderna como la mía. Avancé unos pasos, con el corazón latiendo en mis oídos. Sentí una ráfaga de aire frío y escuché un susurro, un sonido suave pero claro: te encontré. Corrí fuera del túnel, cerrando la puerta improvisada detrás de mí. No volví a bajar al sótano desde entonces. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui a un hotel, dejando la casa atrás. No sé si podré volver. No sé si ella me encontrará de nuevo, pero algo me dice que esto no ha terminado. A veces, en la oscuridad de mi habitación del hotel, siento que algo me observa desde el rincón.
Había decidido no volver a involucrarme sentimentalmente después de lo que pasó con Laura. La experiencia me dejó marcado y aprendí a ser más cuidadoso, a no entregar mi confianza tan fácilmente. Durante mucho tiempo viví en constante paranoia, con la sensación de que algo o alguien me observaba desde la distancia, esperando. Después de mudarme varias veces y cortar lazos con casi todos, creí que finalmente podría dejar el pasado atrás y empezar una nueva vida. Pero como descubriría, los fantasmas del pasado a veces son más reales de lo que creemos. Mi nueva ciudad era tranquila, un lugar pequeño en el que los vecinos se conocían por su nombre. Me instalé en una casa antigua pero acogedora, de esas con techos altos y suelos de madera que crujen con cada paso. La encontré por un precio increíble, y aunque al principio el aspecto algo lúgubre me inquietaba, me convencí de que solo necesitaba un poco de amor para sentirla como un hogar. Me pasé las primeras semanas limpiando y arreglando detalles, tratando de llenarla con mi propio estilo. Todo parecía ir bien, hasta que una noche, mientras revisaba cajas viejas en el ático, encontré algo que me dejó helado. En una de las cajas había una carpeta vieja y desgastada, llena de papeles amarillentos. La abrí, pensando que podría ser basura dejada por el anterior inquilino. Pero entre las hojas arrugadas, encontré fotos, docenas de fotos mías, algunas de años atrás. Había imágenes de mí en diferentes lugares, caminando por el parque, saliendo de mi antiguo apartamento, incluso fotos mías dormido en mi cama. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, que tal vez alguien había dejado estas fotos por accidente, pero luego vi las más recientes. Eran de esta casa, de mí arreglándola, de mí en el jardín. La última foto mostraba una imagen clara de mí revisando esa misma caja en el ático, con una marca en la parte superior que decía, «Bienvenido de nuevo». Me quedé paralizado, sin saber qué pensar. Mi primer impulso fue salir corriendo y no mirar atrás, pero algo me retuvo. Quizás era la necesidad de respuestas, o tal vez simplemente la negación, la creencia de que esto no podía estar sucediendo otra vez. Decidí revisar el resto de la casa, buscando señales de que alguien había estado allí. Todas las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave, no había indicios de una entrada forzada. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en el salón, con las luces apagadas, observando la puerta y la ventana como un guardián paranoico. Cada pequeño ruido me sobresaltaba, el crujido de la madera, el aullido del viento. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, escuché un sonido que me hizo contener el aliento, el chirrido de una bisagra oxidada. Era el ático. Subí las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. La puerta del ático estaba abierta de par en par, aunque recordaba haberla cerrado antes. Dentro, no vi nada fuera de lo común al principio, pero entonces noté que una de las ventanas estaba ligeramente abierta, lo suficiente para que una brisa helada se filtrara, moviendo las cortinas. Me acerqué para cerrarla, y cuando lo hice, vi algo escrito en el cristal empañado con el dedo, algo que me hizo retroceder con horror: «Estoy aquí». Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera parado justo a mi espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi mente intentaba racionalizarlo. Tal vez fue el viento, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Bajé corriendo del ático y cerré la puerta, colocando un mueble pesado contra ella. Intenté convencerme de que estaba seguro, pero en el fondo sabía que no lo estaba. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a escuchar ruidos a todas horas, pasos suaves por los pasillos, susurros en las esquinas de la casa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Que una sombra de mi pasado me estaba acechando, que mi exnovia, Laura, a quien no había visto en años, estaba de alguna forma aquí, sin estarlo realmente. Una noche, al revisar las cámaras de seguridad que había instalado alrededor de la casa, noté algo extraño. En las grabaciones, había una figura moviéndose a través del jardín. Era Laura. Caminaba lentamente, con su cabello despeinado y una expresión ausente. Su mirada estaba fija en la casa, y en un momento se detuvo, mirando directamente a la cámara, como si supiera que la estaba observando. La grabación se cortó repentinamente, como si alguien hubiera apagado las cámaras.
Me quedé mirando la pantalla en blanco, con el corazón en la garganta. Esto ya no podía ser solo una coincidencia o una paranoia. Laura había encontrado una forma de llegar hasta mí, de romper todas las barreras que había construido para protegerme. Me sentí impotente, como una presa acorralada. Decidí confrontarla. Esa misma noche, armándome de valor, salí al jardín. La niebla envolvía todo, haciendo que los árboles se vieran como figuras fantasmales. Caminé hasta donde la había visto en la grabación y grité su nombre, desafiando al silencio de la noche. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? No obtuve respuesta, solo el susurro del viento a través de las ramas. Me di la vuelta para regresar a la casa y entonces la vi. Laura estaba parada en la puerta, sonriendo, con una expresión que mezclaba dulzura y locura. ¿Por qué siempre tratas de escapar de mí?, me dijo suavemente. No podía moverme. El miedo me había paralizado. Laura se acercó lentamente, como un depredador acercándose a su presa. Te he buscado durante tanto tiempo, continuó. Pensé que querías que estuviéramos juntos. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Laura extendió una mano y me acarició el rostro. Su toque era helado, inhumano. No tienes que tener miedo, dijo. Esta vez no dejaré que te escapes. Di un paso atrás, tropezando y cayendo al suelo. Antes de que pudiera levantarme, Laura se inclinó hacia mí, sus ojos reflejando una locura que nunca había visto antes. Hasta que la muerte nos separe, susurró. Y entonces, como si nada hubiera pasado, se desvaneció en la niebla, dejándome solo en el jardín, temblando y con lágrimas en los ojos. Desde aquella noche, nunca volví a verla en persona, pero sé que sigue allí, observándome, esperando el momento adecuado para regresar. A veces, cuando me despierto en mitad de la noche, puedo sentir su respiración cerca de mi oído, puedo oír su risa suave y susurrante. He intentado huir, cambiar de nombre, dejar todo atrás, pero parece que siempre me encuentra. Y ahora sé la verdad, no importa a dónde vaya, no importa cuánto corra, Laura siempre estará conmigo, porque lo que sea que se ha convertido, ya no es humano. Es algo mucho peor, y ha decidido que nunca voy a escapar de ella. Después de aquella noche en el jardín, la vida se volvió un desfile de incertidumbre y miedo. No sabía si lo que había visto era real o si mi mente me estaba jugando una broma cruel, fruto de años de paranoia. Me tomé una semana fuera del trabajo, me encerré en casa y empecé a reforzar las cerraduras, instalé más cámaras y sellé las ventanas con placas de madera. Todo el tiempo sentía que estaba siendo observado, como si Laura estuviera en algún rincón oscuro, esperando el momento adecuado para aparecer. Los días pasaban lentamente, cada uno más inquietante que el anterior. El silencio era perturbador, roto solo por el crujir de los viejos suelos de madera y el leve murmullo del viento. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me hizo sentir que mi cordura estaba colgando de un hilo. A las 2:30 de la mañana, una figura apareció en la pantalla. Era ella, pero algo estaba distinto. No estaba sola. En la grabación, Laura caminaba lentamente hacia la puerta principal, y detrás de ella había otra figura, más alta, con una sombra que parecía absorber la luz alrededor. No pude distinguir su rostro, pero parecía casi fundirse con la oscuridad. Vi a Laura girarse hacia esta figura y asintió, como si le estuviera recibiendo instrucciones. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué era esa cosa? Apagué el monitor y me quedé inmóvil, escuchando, esperando. Durante horas no escuché nada, hasta que, de repente, un golpe seco resonó por toda la casa. Provenía del ático. No quería subir, no después de la última vez, pero algo dentro de mí me obligaba a hacerlo, como si hubiera una fuerza invisible empujándome a enfrentar lo que estaba allí arriba. Subí lentamente, con cada crujido de los escalones acelerando mi pulso. La puerta del ático estaba cerrada, pero había una luz débil filtrándose por debajo, una luz que no debería estar allí. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Dentro, todo estaba como lo había dejado, excepto por una cosa, en el centro de la habitación, sobre el suelo polvoriento,
había una caja. Una caja que no había visto antes. Me acerqué con cautela. La caja estaba sellada con una cuerda vieja, casi podrida, como si hubiera estado guardada durante años. Tiré de la cuerda hasta que se rompió y abrí la tapa. Dentro había una muñeca. Era una muñeca antigua, con un vestido blanco desgastado y manchas oscuras que parecían sangre seca. Sus ojos, vidriosos y azules, parecían mirarme con una expresión vacía pero acusadora. Y entonces lo vi, un pequeño trozo de papel doblado dentro de la mano de la muñeca. Lo tomé y lo desdoblé, con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje decía, ¿recuerdas esto? Lo encontré donde lo dejaste. No entendí al principio, pero entonces, recuerdos que había enterrado hace años comenzaron a surgir. Laura tenía una muñeca idéntica a esta cuando éramos adolescentes. Solíamos hacer bromas sobre lo aterradora que era, hasta que una noche, después de una pelea particularmente fea, rompí la muñeca en un arrebato de ira y la tiré al río. Laura lloró durante días, y nunca me lo perdonó. ¿Cómo había vuelto esta muñeca? ¿Y por qué estaba aquí ahora? En ese momento, escuché un susurro suave detrás de mí, sabía que recordarías. Me giré de golpe y allí estaba Laura, de pie, observándome. No era un recuerdo, ni una ilusión, era ella, más real que nunca, pero había algo distinto en su mirada, algo inhumano. Su sonrisa era cruel, retorcida, y sus ojos parecían pozos oscuros sin fondo. Quise gritar, pero mi voz no salió. «Has estado huyendo tanto tiempo», dijo, dando un paso hacia mí. «Pensabas que podrías escapar de tus errores, de tus pecados. Pero siempre supe dónde estabas, siempre supe que volverías a mí». Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La habitación parecía girar a mi alrededor, como si el mundo se estuviera derrumbando. Laura levantó la muñeca y me la mostró, acariciando su rostro con una ternura perturbadora. «¿Recuerdas lo que hiciste?», susurró. «Tú la rompiste, tú me rompiste a mí». Finalmente, reuní el coraje para hablar. «Laura, lo siento. Pensé que habías desaparecido». Ella rió suavemente, un sonido que hizo eco en toda la casa, como un canto fúnebre. «¿Desaparecí? Sí. Pero alguien me ayudó a encontrar el camino de regreso». Se giró hacia la sombra oscura que había visto en la grabación. Él me mostró cómo volver. Y ahora estoy aquí para quedarme. La sombra comenzó a moverse, tomando forma, y por primera vez vi un rostro. No era humano. Tenía ojos rojos brillantes y una sonrisa que parecía cortada en su carne oscura. «Tú también lo conoces», dijo Laura, señalando a la criatura. «Él ha estado contigo tanto tiempo como yo, esperando. Él fue quien te hizo cometer errores, quien alimentó tus miedos». Retrocedí, golpeando la pared. «No, esto no tiene sentido. Laura, esto no es real. Nada de esto es real». La sombra se rió, un sonido gutural y profundo. «Oh, pero sí lo es», dijo. «Yo soy tan real como tus decisiones, tan real como tu culpa». Laura dio un paso adelante y tomó mi mano. Sentí el frío helado de su tacto, como si me estuviera absorbiendo la vida. «No estás escapando esta vez», dijo. «Vamos a estar juntos, para siempre». Y entonces, todo se oscureció. Sentí como si mi cuerpo estuviera cayendo en un vacío interminable, el aire arrancado de mis pulmones. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa. Estaba en una habitación completamente oscura, con paredes de piedra y un olor a moho y muerte. Frente a mí, Laura y la criatura estaban parados, mirándome. La sonrisa de Laura era triunfante. «Bienvenido a casa», susurró. «¿No es este el lugar donde siempre has querido estar? Atrapado con tus errores, con tus demonios». Quise gritar, pero no había sonido. Solo podía mirar mientras Laura se acercaba, con la muñeca en la mano, y me la ofrecía. «Abrázala», dijo. «Es todo lo que te queda ahora». Tomé la muñeca, sin saber por qué, y en ese momento sentí un dolor agudo en el pecho. Bajé la mirada y vi mi propia mano apuñalándome, como si alguien más la controlara. Caí al suelo,
mientras la sangre manchaba la cara de la muñeca. La última cosa que vi fue a Laura, inclinándose sobre mí, sus labios rozando mi oído mientras susurraba: «Tú mismo elegiste este final». Y entonces, todo se desvaneció. Desperté en mi cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me iba a estallar. Miré alrededor y todo estaba normal, la casa en silencio. Me levanté, temblando, y noté algo en mi mano. Era la muñeca, la misma que había visto en el ático. Y ahora tenía una nueva marca, un pequeño corte en el pecho, justo donde me había apuñalado en el sueño. Fue entonces cuando entendí. No era un sueño. Nunca lo fue. Durante los últimos años, he vivido con una sensación incómoda, como si una sombra me siguiera a donde fuera. Al principio pensé que eran solo imaginaciones, el resultado de vivir solo y trabajar largas horas en una ciudad desconocida. Pero la sensación de ser observado se hizo más intensa y mi vida empezó a cambiar en formas que nunca habría anticipado. Todo comenzó cuando me mudé a mi nuevo apartamento, un lugar pequeño en el tercer piso de un edificio antiguo. El dueño me advirtió que el edificio tenía sus peculiaridades: tuberías viejas, crujidos en las noches y, a veces, problemas con las luces parpadeantes. Nada que me preocupara demasiado. Me mudé allí buscando tranquilidad, un escape del caos de mi vida anterior y un lugar para empezar de nuevo. Sin embargo, lo que encontré fue todo lo contrario. La primera noche fue normal. Desempacando mis cosas, escuchando música y tratando de hacer de ese espacio algo acogedor. Sin embargo, al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: «Vi que dejaste tus cortinas abiertas anoche. Deberías cerrarlas, nunca sabes quién puede estar mirando». Me detuve un momento, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Pensé que tal vez era un error, que alguien se había equivocado de número. Respondí con un simple «¿Quién eres?», pero no obtuve respuesta. Intenté ignorarlo, pero esa noche, cuando llegué a casa, noté algo extraño. Mis cortinas estaban cerradas, aunque recordaba haberlas dejado abiertas. Pasaron unos días antes de que algo similar volviera a ocurrir. Estaba saliendo de mi edificio una mañana y vi a una mujer parada al otro lado de la calle, mirándome fijamente. Era alta, con el cabello oscuro y despeinado, y vestía un abrigo largo que parecía demasiado abrigado para el clima templado. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y pude ver una expresión que no supe identificar. No era curiosidad ni sorpresa, sino algo más oscuro, casi como satisfacción. Caminé hasta la parada del autobús, sintiéndome incómodo. Volví la vista atrás un par de veces, pero la mujer ya no estaba. Pensé que quizás solo era una transeúnte, alguien que simplemente me miró de pasada. Sin embargo, esa noche, cuando estaba preparando la cena, mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje del mismo número: «Esa chaqueta te queda bien, pero te recomendaría usar algo más ligero. Hace calor hoy». Ahora estaba seguro de que esto no era una coincidencia. Alguien me estaba observando. Sentí una mezcla de ira y miedo, y respondí al mensaje con furia: «¿Quién eres? ¿Cómo sabes dónde vivo?». La respuesta llegó al instante: «No tiene importancia quién soy. Solo quiero asegurarme de que estés bien cuidado». Bloqueé el número inmediatamente y traté de olvidarlo, aunque me costó. Esa noche cerré todas las cortinas y revisé que todas las puertas y ventanas estuvieran aseguradas. Aún así, no pude dormir. Me quedé en la cama, escuchando los ruidos de la calle, los murmullos distantes del tráfico, y algo más: pasos, suaves y constantes, subiendo lentamente por las escaleras del edificio. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podía escucharse al otro lado. Esperé en silencio, con la respiración contenida. Entonces, un leve golpe resonó en la puerta, seguido por un susurro. «Sé que estás despierto», dijo una voz femenina, suave y cantarina. «No me ignores, solo quiero hablar». No respondí, simplemente me quedé allí, inmóvil, con la manta cubriéndome hasta la barbilla. Después de unos segundos, los pasos continuaron, bajando las escaleras hasta desaparecer en el silencio de la noche.
Al día siguiente fui a la policía. Les mostré los mensajes y les conté sobre lo que había sucedido. Tomaron nota, pero no parecía que estuvieran tomándome en serio. Dijeron que podría ser una broma, tal vez alguien del edificio jugando conmigo. Me aconsejaron que cambiara mi número y que estuviera atento. Salí de la estación sintiéndome más solo que nunca. Regresé a mi apartamento y traté de tranquilizarme. Pasaron varios días sin incidentes y empecé a pensar que tal vez todo había sido solo una broma pesada. Pero entonces, una noche mientras veía televisión, la pantalla parpadeó y se apagó. Me levanté para revisarla, y al hacerlo, escuché un susurro, tan suave que casi lo perdí. «Te ves tan solito. ¿Por qué no me dejas entrar?» Me giré bruscamente hacia la puerta. Estaba cerrada con llave, la cadena de seguridad puesta, pero algo me hizo sentir que no estaba solo. Caminé lentamente hacia la puerta y miré por la mirilla. Al otro lado, vi un ojo oscuro y brillante que me observaba. Retrocedí de golpe, con el corazón en la garganta. «¿Qué quieres?», grité, tratando de mantener la voz firme. «Solo quiero ayudarte», respondió la voz femenina, casi un susurro. «Nadie más cuida de ti como yo lo hago». No podía entenderlo. Estaba seguro de que había cambiado mi número, bloqueado cualquier contacto, cerrado todas las puertas y ventanas. ¿Cómo era posible que alguien estuviera aquí, ahora? La voz continuó, esta vez más suave, «Deberías invitarme a entrar. No es justo que te tenga que esperar afuera en el frío». Corrí al teléfono y llamé a la policía, tratando de explicar lo que estaba pasando. Me dijeron que enviarían a alguien de inmediato. Mientras esperaba, me quedé junto a la puerta, escuchando. Podía oír su respiración, lenta y profunda. De repente, la respiración se detuvo y la voz volvió, ahora desde la ventana de mi salón. Caminé lentamente hacia la ventana y levanté la cortina un poco, lo suficiente para ver. Allí estaba ella, la misma mujer que había visto aquel día en la calle. Su rostro estaba pegado al cristal y sus labios se movían lentamente. «No entiendo por qué me rechazas», dijo. «Solo quiero cuidarte, hacerte compañía». Di un paso atrás, mi mente buscando desesperadamente una explicación lógica. Entonces escuché las sirenas de la policía acercándose y la mujer desapareció en un parpadeo. Abrí la puerta cuando llegaron los oficiales, quienes buscaron por todo el edificio pero no encontraron rastro de nadie. Los oficiales intentaron calmarme, diciendo que tal vez había imaginado cosas, que podría estar sufriendo de estrés. Me dejaron con la promesa de que harían rondas adicionales por el área. Pero aquella noche, cuando finalmente me acosté, encontré algo debajo de mi almohada, una fotografía. Era una imagen de mí mismo, tomada desde fuera de mi ventana mientras dormía. Y en la esquina de la foto, con una caligrafía delicada, estaba escrito, «Estoy siempre cerca». Esa fue la última vez que dormí en ese apartamento. Me fui al día siguiente, dejando todo atrás. Ahora vivo en otra ciudad, en un lugar donde nadie me conoce. Pero cada vez que veo a una mujer alta con cabello oscuro en la calle, mi corazón se detiene. Porque sé que sigue ahí, vigilándome, esperando el momento adecuado para volver a acercarse. Y lo peor de todo es que ahora, a veces, me encuentro deseando que lo haga. Dejé el apartamento y me mudé tan lejos como pude, a una ciudad en la que no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Era un lugar más pequeño, menos transitado, donde esperaba poder empezar de nuevo y dejar atrás el miedo que se había instalado en mi vida. Al principio, funcionó. Los primeros meses fueron tranquilos, y poco a poco, el recuerdo de la mujer alta con el cabello oscuro comenzó a desvanecerse. Empecé a convencerme de que tal vez todo había sido una serie de coincidencias y malos entendidos, que la paranoia me había jugado una mala pasada. Encontré un pequeño apartamento en un edificio antiguo, similar al anterior, pero esta vez en un barrio donde todos parecían conocerse. El casero era amable, un hombre mayor que vivía en el primer piso y me dio la bienvenida con una sonrisa cálida. Me dijo que el lugar tenía sus ruidos y peculiaridades, pero que era seguro y acogedor. Me instalé rápidamente, disfrutando de la paz que sentía por primera vez en mucho tiempo. Empecé a trabajar desde casa,
prefiriendo la tranquilidad de mi propio espacio en lugar de las largas horas en una oficina. Pasaba mis días en el escritorio, mirando por la ventana hacia la calle tranquila, observando a los vecinos pasear con sus perros o hablando en la acera. Una tarde, mientras trabajaba, noté algo extraño. Había una mujer parada al otro lado de la calle, mirándome. Tenía el cabello oscuro y llevaba un abrigo largo, parecido al de la mujer que solía acosarme en mi antiguo apartamento. Mi estómago se tensó, pero intenté convencerme de que era solo una coincidencia. ¿Cuántas mujeres con cabello oscuro y abrigo largo hay en una ciudad? Seguramente era otra persona. Sin embargo, cuando volví a mirar, la mujer ya no estaba allí. Una sensación incómoda se instaló en mi pecho, pero la dejé pasar. Esa noche, antes de irme a dormir, revisé todas las cerraduras de puertas y ventanas, una vieja costumbre que aún no había podido abandonar. A la mañana siguiente, encontré algo extraño. En el alféizar de mi ventana había una pequeña nota, escrita con una caligrafía cuidadosa. La nota decía: «Es bueno verte de nuevo». Sentí el mundo desmoronarse a mi alrededor. Ella me había encontrado. No tenía idea de cómo, pero lo había hecho. Intenté pensar en cómo había llegado hasta aquí, en qué había fallado. ¿Acaso había dejado algún rastro, algo que la guiara hasta mí? La paranoia volvió a apoderarse de mí, pero esta vez no planeaba quedarme de brazos cruzados. Llamé a la policía, nuevamente. Les expliqué lo que había sucedido, les hablé del acoso anterior, de las notas y de la mujer que parecía seguirme. Los agentes tomaron mi declaración, pero una vez más, no había mucho que pudieran hacer. Dijeron que investigarían, pero que no podían garantizar nada sin pruebas sólidas. Esa noche, me quedé despierto, mirando por la ventana. No podía ver a nadie, pero sentía su presencia, como si estuviera en algún lugar cercano, observándome. Me quedé allí hasta que el cansancio me venció y me quedé dormido en el sillón. Me desperté al día siguiente con el sonido de mi teléfono. Era una llamada de un número desconocido. Contesté, esperando escuchar su voz, pero al otro lado solo había silencio. Un silencio incómodo, como si alguien estuviera allí, respirando suavemente, disfrutando de mi ansiedad. Colgué, sintiendo que la piel se me erizaba. A medida que pasaban los días, la situación empeoró. Comencé a notar pequeños cambios en mi apartamento. Cosas que había dejado en un lugar aparecían en otro. Mi cepillo de dientes estaba mojado cuando no lo había usado. Encontré un mechón de cabello oscuro en mi almohada una mañana, algo que claramente no me pertenecía. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía que alguien estaba detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara que había instalado en la puerta, vi algo que me heló la sangre. A las 3 de la mañana, alguien se acercó a mi puerta. Era la mujer con el cabello oscuro, la misma que había visto en mi antigua ciudad. Se quedó allí, parada, mirando la cámara, como si supiera que la estaba observando. Sonrió, una sonrisa lenta y escalofriante, y luego sacó algo de su bolsillo, una llave. La sostuvo frente a la cámara por un momento, mostrándomela, antes de meterla en la cerradura. La imagen se cortó en ese momento. Salté de mi silla y corrí hacia la puerta, bloqueándola con el pestillo y moviendo un mueble para asegurarla aún más. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo había conseguido una llave? ¿Cómo había llegado hasta aquí tan rápido? Llamé a la policía otra vez, gritando, suplicando que enviaran a alguien. Me dijeron que ya estaban en camino. Me quedé junto a la puerta, escuchando cualquier sonido, cualquier señal de que ella estaba intentando entrar. Escuché un suave rasguño, como si alguien estuviera pasando sus uñas por la madera. «¿Por qué te escondes?», dijo su voz suave, apenas un susurro a través de la puerta. «Solo quiero hablar contigo». La escuché reír suavemente, una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me alejé de la puerta, temblando, y me escondí en el armario del dormitorio. Estaba oscuro, apenas podía ver, pero me sentí un poco más seguro allí, como si las paredes pudieran protegerme de alguna forma. Pasaron los minutos y escuché el sonido de la puerta abriéndose.
Era un chirrido suave, lento, como si estuviera siendo empujada con delicadeza. No podía ver nada desde donde estaba, solo podía escuchar sus pasos moviéndose por el apartamento, lentos y seguros. «Sabes que no puedes esconderte de mí», dijo la voz, esta vez más cerca. Me cubrí la boca para no hacer ruido. Los pasos se detuvieron justo frente al armario. Sentí que mis piernas temblaban tanto que casi caigo al suelo. La puerta del armario se abrió lentamente y allí estaba ella, agachada, con el rostro tan cerca del mío que podía oler su perfume. «Te encontré», dijo con una sonrisa triunfante. En ese momento, las luces se encendieron y escuché a los oficiales entrando al apartamento. La mujer se giró hacia ellos y, con una calma inquietante, se levantó y levantó las manos, como si estuviera entregándose. La arrestaron, llevándosela sin que ella dijera una palabra más. Mientras se la llevaban, me miró una última vez y susurró: «Nos veremos pronto». Días después, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que no podían encontrar ninguna información sobre la mujer. No tenía identificación ni huellas dactilares en sus registros. Parecía no existir. Hoy, cuando llegué a casa, encontré algo en mi puerta. Una pequeña llave dorada, idéntica a la que ella mostró a la cámara. La sostuve en mi mano, temblando, y entonces lo entendí. Esto no ha terminado. Después de aquel incidente y la llave dorada que encontré en mi puerta, el miedo que sentía se transformó en algo más oscuro, desesperanza. Sabía que ella me estaba advirtiendo, que me estaba diciendo que no importaba dónde me escondiera, siempre me encontraría. La policía no había logrado obtener ninguna información útil sobre la mujer. No existía ninguna base de datos, y sus huellas dactilares no coincidían con nada. Parecía como si fuera un fantasma, una sombra que se desvanecía cada vez que trataban de atraparla. Pasaron unos días en los que intenté vivir mi vida normalmente, pero la paranoia me devoraba. Saltaba con cada pequeño ruido, revisaba las cerraduras de la puerta al menos 20 veces antes de irme a dormir. Las noches eran las peores. Me quedaba despierto, escuchando los crujidos de la casa, preguntándome si uno de ellos sería ella entrando, como lo había hecho aquella vez. Una madrugada, después de un par de horas de sueño inquieto, me despertó un sonido que ya no podía ignorar, pasos suaves, casi imperceptibles, como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo de mi apartamento. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y tomé un cuchillo de la cocina. No iba a quedarme escondido esta vez, no iba a ser la víctima. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta del dormitorio. Me acerqué, con el cuchillo firmemente agarrado en mi mano, y abrí la puerta de golpe. Pero el pasillo estaba vacío. La sensación de estar siendo observado era insoportable, y un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, escuché su voz, suave y melancólica, susurrando desde la sala. «¿Por qué te escondes de nuevo?» Pensé que habíamos superado esto. Caminé lentamente hacia la sala, manteniendo el cuchillo en alto, listo para lo que fuera que estuviera a punto de enfrentar. La luz de la calle iluminaba la habitación a través de las cortinas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Allí estaba ella, de pie frente a la ventana, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Parecía triste, casi dolida. «¿Por qué haces esto?», le pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. «¿Qué es lo que quieres de mí?». Ella no respondió al principio. Solo me miró, sus ojos oscuros reflejando la luz como los de un animal atrapado. Finalmente, habló, su voz cargada de una tristeza profunda. «Lo que quiero es lo que siempre he querido. Quiero estar contigo. Quiero cuidarte». «No puedes hacer esto», dije, casi rogando. «No puedes seguir acosándome. Necesito que te vayas». Ella dio un paso hacia mí, levantando una mano como si fuera a tocarme, pero me aparté. Una expresión de dolor cruzó su rostro. «Te he estado cuidando todo este tiempo», susurró. «Incluso cuando no lo sabías. ¿No lo ves? Nadie más te ha cuidado como yo. Nadie más se ha quedado». «No necesito que me cuides», le grité. «Necesito que te vayas». Por un momento, pensé que iba a atacarme.
Sus ojos se oscurecieron, y su mano tembló como si estuviera conteniendo la ira. Pero en lugar de eso, dejó caer la llave dorada al suelo. El pequeño objeto resonó en el silencio de la habitación, un sonido metálico y frío. «Está bien», dijo con una voz suave y resignada. «Si eso es lo que realmente quieres». Y entonces se giró, caminando hacia la puerta principal. Me quedé allí, mirando, sin atreverme a moverme hasta que desapareció. Cerré la puerta con llave tan rápido como pude, y me derrumbé en el suelo, agotado, temblando. Pensé que tal vez, solo tal vez, todo había terminado. Pero no fue así. A la mañana siguiente, desperté con un dolor punzante en el pecho. Me levanté lentamente y noté algo extraño en mi reflejo en el espejo del baño. Mi camiseta estaba manchada de sangre, y al levantarla, vi un pequeño corte en mi pecho, justo sobre el corazón. Era superficial, pero claramente hecho con precisión. Y allí, justo en el centro, había una palabra escrita en mi piel con tinta negra: siempre. Me quedé mirando mi reflejo, incapaz de procesar lo que veía. ¿Cuándo había sucedido? ¿Cómo? Recordé haberme dormido, solo en mi cama, con la puerta cerrada con llave. ¿Cómo había entrado? Corrí a revisar las cámaras de seguridad. Rewind, play, rewind, play. A las 3 de la mañana, la misma hora de siempre, vi a la figura acercarse a mi puerta. La mujer con el cabello oscuro. Pero esta vez, no se detuvo. Simplemente atravesó la puerta, como si no existiera. Caminó lentamente hacia mi habitación, se acercó a mi cama, y me observó por un momento antes de inclinarse sobre mí, como si me estuviera besando. No podía entender lo que estaba viendo. Era imposible. En las semanas siguientes, empecé a deteriorarme. Apenas dormía, y cuando lo hacía, me despertaba con nuevos cortes y marcas en mi cuerpo, siempre con una sola palabra escrita: siempre. Dejé de salir de casa, temiendo que si lo hacía, la perdería de vista y me atraparía de nuevo. Pero no importaba lo que hiciera, ella estaba siempre allí, esperándome en cada rincón oscuro, en cada sombra. Finalmente, una noche, decidí terminar con todo. No podía seguir viviendo así, en este ciclo interminable de miedo y locura. Tomé una botella de pastillas para dormir y me preparé para tomar una dosis que sabía que no superaría. Me senté en la cama, con la botella en la mano, y miré hacia la ventana. Allí estaba ella, de pie en el alféizar, mirándome con una tristeza infinita. «No tienes que hacer esto», susurró, con lágrimas en los ojos. «Yo estoy aquí. Siempre estaré aquí». «No puedo seguir así», respondí, con lágrimas propias. «No quiero esto». Ella extendió su mano hacia mí, como si quisiera detenerme. Pero en lugar de eso, asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Te prometí que estaría contigo hasta el final». Tomé las pastillas, una por una, y me recosté en la cama. La vi acercarse, sentarse a mi lado, acariciando mi cabello con ternura mientras mi visión se volvía borrosa. Sentí su beso en mi frente, frío como el hielo. «SHH», susurró. «No tengas miedo. No estás solo. Estoy aquí contigo». Las últimas palabras que escuché antes de que todo se oscureciera fueron su voz suave y cantarina: «siempre». Cuando los vecinos finalmente llamaron a la policía unos días después, fue porque notaron el olor. Me encontraron allí, en mi cama, con una sonrisa suave en mi rostro y la llave dorada apretada en mi mano. Y aunque nadie más pudo verlo, aquellos que revisaron las grabaciones de la cámara juraron que, en mis últimos momentos, había alguien más sentado a mi lado, acariciándome el cabello.